Ay, dice que no. Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo dónde estén. Para nosotros es buenas tardes, casi noche. Aquí todavía tenemos luz. Bienvenida la doctora Brenda Manrique. La doctora Brenda Manrique, se las vamos a presentar. La doctora Brenda es médico internista egresada de la Universidad de Carabobo en Venezuela en el año 1979. Tiene un título de médico cirujano y su posgrado en medicina interna en el Hospital Universitario Ángel Larralde en el Hospital Carabobo, Valencia. Es especialista en ultrasonido de ABUM en Caracas. 27 años de servicio en el Hospital Militar de Maracay y 40 años ejerciendo en privado. Pertenece a la Sociedad de Medicina Interna, a la Sociedad de Osteoporosis y Menopausia y actualmente está viviendo en Panamá. Bienvenida, Brenda. Hola, Jenice, ¿cómo estás? Gracias, ¿verdad?, por la invitación. Y bueno, mi disculpa porque la vez pasada fue un poco accidentado en vista de la lluvia, del internet inestable, pero bueno, aquí estamos para ayudar y para contestar todas esas preguntitas que tienen las personas que nos están oyendo y viendo sobre las vacunas del COVID, que es lo que tenemos ahorita en el tapete. Así que bueno, tú me dirás, Jenice, en qué te puedo ayudar, cuáles son esas preguntas que tienes para mí. Y bueno, trataré de ayudarlos los que más pueda. Gracias, Brenda. Gracias también por aceptar la invitación en esta segunda oportunidad cuando el internet no nos dejó el miércoles en el live. Pero no importa, lo estamos grabando para que las personas que se conectaron pues tengan todas las respuestas. Antes de iniciar, voy a hacer unos anuncios súper breves. El primer anuncio tiene que ver con mi libro. Aquí lo tenemos. Y si la culpa no es de la vaca, ¿cómo ser proactivos desde el coaching? El libro está disponible en Amazon en su versión Kindle y en su versión impresa, que es la que tengo acá en mis manos. Para comprarlo se pueden ir al link que está en Instagram y allí pues hay una opción que dice comprar el libro. También ahí pueden revisar mi página web y pueden revisar otros links muy interesantes que tengo por allí. La otra información importantísima es que ya comenzamos con nuestros talleres y nuestra formación de Strong Coaches. Hoy tuvimos un día exquisito, un día larguísimo, así que si estás interesado o interesada, por favor también escríbeme un mensaje privado o vete al perfil de Strong Coaches y mándanos un mensaje privado. También allí hay un link para que directamente formalices tu inscripción. Bueno, Brenda, ya empezando por aquí, pues el tema de hoy, como bien lo dijiste, es las ventajas y las desventajas que tiene la vacuna del COVID. Tenemos mucha gente que tiene, digamos que están un poco escépticas con respecto a lo que es la vacuna, a ponerse la vacuna, pero lo que sí es preocupante es que vemos que los casos, al menos aquí en Estados Unidos y especialmente en Florida, han tenido un ascenso vertiginoso, especialmente en el último mes. Lo que es en el mes de julio empezó a subir ese pico y hasta el viernes pasado que vi los reportes, habían alrededor de 17,000 casos Imagínate, diarios. O sea, imagínate. eso es enorme. Grave, sí, es bastante. Especialmente en sur de Florida, lo que es los condados de Dade, que es terrible, Broward y Palm Beach. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es una vacuna, Brenda? Cuéntanos qué es una vacuna para aclarar un poco cómo funcionan. Bueno, mira, esto es importante. Una vacuna es simplemente una toxina, un virus vivo atenuado o las nuevas vacunas que están hechas con ARN mensajero. Son simplemente sustancias que son, vamos a decir, introducidas en el organismo para desencadenar o estimular nuestro sistema inmunológico
y prepararlo contra cualquier agresión, bien sea de virus, bien sea de bacterias, dependiendo del tipo de vacuna. Las vacunas no son nuevas, las vacunas tienen, pero muchos, yo diría que más de 60 años. Ahí tenemos las vacunas de la poliomielitis, la de la viruela, que muchas personas ni siquiera llegaron a conocer. Una época que vino la viruela, que eso fue vamos a decir, una epidemia muy severa en esa época. Se hicieron vacunas del virus de la viruela, la de la fiebre amarilla, y ahí han venido vacunas una tras la otra, la de la hepatitis, la de la meningitis. O sea, ¿cuántos de nosotros no tienen vacuna y cuántos de nosotros no hemos vacunado a nuestros hijos? Pero nunca nos hemos preguntado de dónde salen esas vacunas. Yo no he visto a una mamá preguntar de dónde salió esa vacuna. Simplemente el pediatra las indica, punto, y se las ponen. Hasta antes de salir del hospital ya salen los niños por lo menos con 2 vacunas. Entonces, ¿qué pasó ahorita? Ahorita tenemos este virus que tampoco no era que no se esperaba, porque este virus es un coronavirus. El coronavirus es un virus que ya tiene bastante tiempo en el mundo. Lo que pasa es que él ha venido mutando y ha venido cambiando. Tenemos el MERS, el virus ¿se acuerdan del H1N1? Bueno, ese era un coronavirus. Lo que pasa es que él ha venido mutando y ha venido cambiando hasta que se presenta el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, que por supuesto a medida que estos virus van mutando y van cambiando con el tiempo, pues se van, vamos a decir, agravando los efectos de este virus. Tenemos el virus de la influenza. Fíjense ustedes que el virus de la influenza es un virus que cambia anualmente, tanto así que anualmente nos tenemos que poner la vacuna de la influenza. No es que no, mira, que la vacuna es por toda la vida. Hay vacunas que sí son para toda la vida, que te la pones una sola vez y ya, y el virus comienza a desaparecer. Lamentablemente, estos virus nuevos han venido cambiando, y así como han venido cambiando, ha venido cambiando la tecnología. ¿Cuál es la ventaja? Vamos a hablar primero de cómo se forman estas vacunas. Estas vacunas no se hacen de la noche a la mañana. O sea, las personas se asustan porque dicen que se utilizaron como una emergencia, ¿no? Que no tienen las medidas adecuadas, que les da miedo porque no se conocen los efectos. Pues yo les voy a contar que las vacunas tienen sus etapas. Tenemos lo que se llama la fase 0 o la fase preclínica. Es cuando se comienza a estudiar la vacuna, a realizarse y se utiliza en animales o monos. Después que ha pasado un tiempo, todos esos estudios son llevados a la FDA de Estados Unidos, que es la que te aprueba o desaprueba todo lo que tú estés realizando. Después que sale de esa fase 0, esto tiene años. O sea, esto no es de ayer. Esto tiene aproximadamente más o menos 10 años estudiando estas vacunas en vista de la cantidad de adenovirus o coronavirus que hay a nivel mundial. Luego pasa a una fase 2. Esta fase 2 es cuando utilizan a los seres humanos, en vista de que en la fase 0 no hubo ningún problema, vamos a decir, de toxicidad ni de muertes que lamentar con los animales, entonces pasan a utilizarla en los humanos. Que sería la fase 1. En la fase 1 se utilizan entre 20 a 100 personas y a veces hasta 300 personas utilizan la vacuna. Después que utilizan esta vacuna un tiempo con estas personas voluntarias, estas son personas voluntarias mayores de 60 años que no tengan ninguna comorbilidad. ¿Qué quiere decir? Que no sean diabéticos, que no sean hipertensos, que no estén inmunosuprimidos, personas totalmente sanas. Cuando pasa esta fase, que eso lleva un tiempo, pasa todos esos estudios a la FDA, quien revisa y aprueba esta fase para que los estudios pasen a una tercera fase. Esta tercera fase es sumamente importante porque esta tercera fase utiliza a miles de personas, de las cuales esas miles de personas se les va a colocar a una parte de ellas la vacuna y a otra parte de ellas no va a ser una vacuna, va a ser lo que se conoce como un placebo. Por supuesto, ninguna de esas personas sabe quién tiene la vacuna y quién no la tiene, para que realmente el estudio se pueda hacer como debe ser. Después se les hacen estudios, se le hacen pruebas a todas las personas, a ver quién adquirió inmunidad, quién no adquirió inmunidad,
quién tuvo efectos colaterales, cuáles fueron los efectos, si fueron mínimos, si no fueron mínimos. Es decir, fíjate que en estos estudios, parece mentira, la parte psicológica es importante y es lo que pasa muchas veces hasta con la vacuna. Vamos a suponer que tú te colocas la vacuna y yo no, y de repente tú que te colocaste la vacuna, tú dices, bueno, yo no sentí nada, y yo que no me puse una vacuna, sino un placebo, empiezo. A mí me dio escalofrío, no, yo tuve dolor de cabeza, no, me dolieron los músculos, y resulta que yo lo que tenía era un placebo, porque la parte mental influye muchísimo en estas cosas. Entonces, así es como se hace este tipo de estudio. ¿Qué pasa? Cuando ya se llega a la fase 3, ya es una vacuna que ha sido bien estudiada, donde se ha visto que no está causando, o sea, que los efectos colaterales son muy mínimos, que sería dolor de cabeza, escalofrío, dolores musculares, quebranto, en un porcentaje, yo diría, no tan alto, porque muchísimas personas no les da absolutamente nada. Eso depende de la respuesta inmunológica que tenga cada persona. Todos los seres humanos no somos iguales. Cuando se presenta la pandemia, ¿qué pasa a nivel mundial? La Organización Mundial de la Salud, alarmada en vista de que se escapó de las manos este virus a nivel mundial, de que está causando muchísimas muertes, deciden hablar con laboratorios, porque eso no fue una sola persona, eso se habló, hubo reuniones, se habló con los laboratorios, con las farmacéuticas, con todo el mundo, se invirtió miles de millones de dólares para crear entonces, para empujar esta vacuna a utilizarla como una emergencia, porque ya se había demostrado de que realmente estaba funcionando, que eran más los beneficios que se estaban recibiendo que los efectos colaterales. Entonces se sacó como una emergencia. Yo no sé si realmente fue error o no decir que era una emergencia. Yo creo que eso fue lo que asustó a las personas, de pensar de que no iban a utilizar como conejillos de India, cuando ya no ha sido así, porque ya esa vacuna había sido probada a miles de personas. Y se demostró que las personas vacunadas realmente estaban protegidas contra el coronavirus y contra todos estos virus. Hicieron unos cambios en la estructura de la vacuna para que esta vacuna atacara la corona del coronavirus, porque ellos lo estaban haciendo en función a un coronavirus. Pero cuando estudian el coronavirus, este estudio sí lo hicieron rápidamente, pero acuérdate que las tecnologías hoy en día son muy diferentes a hace 60 años. Hace 40 años, cuando hicieron todas estas vacunas de la viruela, de la fiebre amarilla, hasta de la hepatitis. Cada día avanzamos más en la ingeniería médica y en toda esta tecnología. Claro, al pasar a utilizarla ya en esta pandemia, muchas personas comenzaron, lamentablemente las redes sociales son muy buenas, pero también son muy dañinas. Comenzaron a pasar de que se me iban a poner un chip, de que si me ponía la vacuna me iba a morir en 2 años, de que si me iba a poner la vacuna yo que estoy joven, entonces no voy a poder tener hijos, y en fin, una cantidad de cosas que de verdad estaba haciendo que las personas les tuviese miedo a la vacuna. ¿Qué pasa? Por lo menos las vacunas más importantes ahorita, ¿cuáles son? La Pfizer y la Moderna, que fueron las primeras que salieron, después AstraZeneca. La Pfizer y la Moderna están hechas de ARN mensajero. ¿Qué es? El ARN mensajero es simplemente una proteína que trata de sustituir en la célula, imita, vamos a decir así, para explicarlo como mejor, imita la proteína que tiene el coronavirus en su corona. Y cuando ella penetra en nuestra célula, ¿qué hace? Simplemente estimula nuestro sistema inmunológico para crear anticuerpos, o sea, ella estimula mi cuerpo para que se defienda de cualquier virus que me venga a mí a agredir. Entonces, ¿qué es lo que hace este ARN mensajero? Entra en mi célula, estimula mi sistema inmunológico entonces produce anticuerpos contra el virus, ¿cuál? Coronavirus, el SARS-CoV-2, que entra a mi cuerpo, inmediatamente entra y yo salgo a defenderlo. Por supuesto, la defensa a lo mejor no va a ser 100%, porque está descrito que no es 100%, pero ¿qué es lo que nos interesa a todo y qué es lo que le interesa, vamos a decir, al mundo? Que no me lleve a la muerte, que no me complique, que no vaya a terminar una terapia intensiva, porque él protege un 95%, 97% dependiendo de la vacuna. Ya nada más el hecho de que evites que te compliques, ya me parece que es una muy buena vacuna. Okay. Fíjate que están las otras vacunas como
la AstraZeneca y otras que están hechas de virus vivos atenuados, también son buenas, pero ellas protegen, por lo menos la de Johnson te protege 65%, no te protege, por eso es que se está utilizando más en pacientes, en personas jóvenes, porque se supone que las personas jóvenes tienen un sistema inmunológico mucho mejor que la de los viejos o que de personas con enfermedades vamos a decir, con comorbilidades. Un paciente diabético, un hipertenso, un paciente con cáncer, un paciente inmunosuprimido por otras enfermedades. O sea, es más recomendable utilizar las de ARNs mensajeros. O sea, eso es más o menos lo que yo espero que me entiendan, porque es que es preocupante la cantidad de personas que no quieren vacunarse. Brenda, para retomar un poco, o sea, las vacunas, todas estas vacunas, o en general, tienen una fase 1 que es prueba en animales, tienen una fase 2 que es... No, ya va, disculpa, vamos a decir, una fase preclínica. Ah, preclínica. Okay. Que es la prueba en animales. Okay. Una fase 1 donde utilizan de manera voluntaria entre 10 a 100 personas voluntariamente que se le inocula la vacuna. Luego que pase esta fase, que fue aprobada, que no pasó nada, no hubo toxicidad, no hubo efectos colaterales muy mínimos, pasa a la fase 2, en donde aumentan el número de personas, que serían miles de personas, cientos de personas. Y luego que está aprobada, que ya pasó esta fase porque tampoco hubo efectos colaterales que desear, o sea, un cónchale, mire, me mató a alguien, hizo una trombosis venosa o pasó esto, continúa, fue aprobada por la FDA, pasa una tercera fase donde la población es muchísimo mayor y aquí es donde utilizan placebo. Exacto. Entonces, pasa eso y entonces, oye, fue aprobada la vacuna sin ningún efecto. ¿Qué pasa con la fase 4 que no ha sido aprobada? Bueno, en la fase 4 se comienza a ver y que se está haciendo actualmente, lamentablemente entramos todos en fase 4. ¿Qué es la fase 4? Simplemente una población muchísimo mayor y ver efectos con el tiempo, porque entonces es una fase más larga y qué es lo que estamos viendo ahorita. Fíjate, ya tenemos prácticamente un año de la vacuna. Esa vacuna tiene, ¿desde cuándo? Desde enero. Ya tenemos 8 meses. Entonces, ¿qué efectos colaterales severos se han presentado? Los efectos colaterales que se han presentado han sido muy mínimo en porcentaje. Si lo llevamos a porcentaje con la cantidad de vacunas que se han puesto, que han sido millones de vacunas, el porcentaje es demasiado mínimo. Entonces uno tiene que poner en la balanza riesgo-beneficio. Ha sido más el beneficio que vamos a decir, que las complicaciones. ¿Cuáles han sido las complicaciones? Lamentablemente se vieron unos casos de una trombosis. El porcentaje realmente de efectos colaterales ha sido demasiado mínimo. Si uno lo lleva a porcentaje, mira, no te sabría ahorita sacar la cuenta, pero es muy, pero muy bajo, porque son millones de vacunas que ya se han puesto. Hablando de porcentaje, aunque no tengas digamos que la cantidad o el porcentaje exacto, estamos hablando de entre 0 y 5% o menos. No, menos. Mira, voy a exagerar, pero yo diría que 1%, no menos del 1%. O sea, cuando tú llevas del 1%. Claro, porque es que son millones. Mira, yo creo que en los estados se calcula ahorita más de 7 millones de personas vacunadas. Sí, o sea, no en Estados Unidos nada más. Es que nada más aquí en Panamá ya está vacunado, te voy a decir, ya se han puesto como 2 millones y pico de vacunas. Nada más aquí en Panamá. A nivel mundial, no sé, o sea, muchísimo. O sea, cuando tú lo llevas... Aquí yo creo que estamos vacunados como la mitad. Sí, por eso es que te digo, aquí más o menos igual. Aquí entonces, somos 300 millones de personas, imagínate, más o menos la mitad. Exacto. Más o menos. Ajá, pero ¿qué pasa? Por eso es, ¿qué te puede dar una vacuna al momento que te la ponga? Una reacción anafiláctica. Eso es como cuando a ti te ponen una penicilina. Hay personas que son alérgicas a una penicilina y no lo saben. Y en el momento que te la colocan, tú ves que pueden hacer se pueden poner rojos, se le pueden poner, dematizar los ojos, o puede hacer hasta un shock anafiláctico, que siente que no pueden respirar. Eso puede pasar. Y puede pasar no solamente con una penicilina, puede pasar con la vacuna del COVID, con la vacuna del sarampión, con la vacuna de la varicela, con cualquier vacuna, porque los seres humanos, acuérdate que las vacunas no solamente es que tiene el ARN mensajero o tiene el virus vivo atenuado,
o virus muerto, vamos a decirlo así, sino él tiene, ¿verdad?, un vehículo que es donde se coloca. Y muchas personas son alérgicas es a el vehículo o al producto donde está colocado el virus o el ARN. Eso es como que tú seas alérgico, ¿qué te puedo decir? A cualquier cosa, a la amarilla del huevo y no lo sabía. O sea, eso puede pasar. Pero cuando uno lo lleva a beneficios, tú dices, estoy salvando a millones de personas. Se complicaron 20.000 personas. Ajá, pero 20.000 personas y estoy salvando a millones. O sea, eso son las cosas que hay que ver. ¿Cuáles son las complicaciones? Realmente, las complicaciones que se vieron, que fue lo que asustó mucho a las personas, que fue con la vacuna de AstraZeneca, que fueron unas trombosis venosas. Pero ¿qué pasó con esta persona? Cuando se estudian, eran mujeres, muchas de ellas tenían enfermedades inmunológicas, que fue la que llevó a estas complicaciones. Entonces, todo eso hay que ponerlo en la mesa. Que si con Pfizer, que estaba dando miocarditis a los niños, a los adolescentes, pero fue algo muy, muy leve, y desapareció. O sea, fue algo que pasó y desapareció, no pasó nada. Una reacción temporal. Exactamente, que si hay personas que les da urticaria, pues también lo he visto, eso también es temporal, que si me dio dolor de cabeza, que si a mí me dio más fuerte que a otro, pero cuando tú lo llevas en balance realmente, ¿qué prefieres? ¿Que te duela la cabeza o terminar en una terapia intensiva en un hospital? ¿Me explico? O sea, eso es lo que uno tiene que ver, porque es que las personas no entienden eso, que es más grave que por tu culpa se muera tu mamá, se muera tu papá, se muere un hermano, o te mueras tú. O sea, porque es que se está viendo y las complicaciones del coronavirus, porque muchas personas le da COVID y se enteran, porque tienen un sistema inmunológico eso también te iba a preguntar. Claro. Porque fíjate, yo he visto muchas personas que se han contagiado y se enteran porque se hicieron la prueba, pero no tenían ningún síntoma. No tenían ningún síntoma. ¿Qué pasa con esas personas? Que se contagiaron y tenían síntomas leves. Y hay personas, inclusive personas mayores que tuvieron síntomas súper leves y sus hijos mucho más jóvenes fueron los complicados o incluso los que fallecieron. Recientemente supimos de una muchacha menor de 18 años en Broward, allá en Fort Lauderdale, que su mamá se contagió y estaba vacunada y le dio muy, muy suave. Y la muchacha sí se contagió y estaba grave, grave, grave. Y ella no fue que no se quiso vacunar, sino que lo estaba planeando, pero bueno, no lo llegó a hacer. No lo llegó a hacer. Se contagió antes. Entonces, fíjate, si antes se pensaba que solamente se podían complicar los adultos mayores, fíjese que ya se nos está cayendo, y con esta cepa que es terrible. Bueno, fíjate, hablando de esa cepa, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, ahorita porque estamos viendo más las complicaciones y la enfermedad del COVID en personas jóvenes, porque los adultos mayores estamos todos vacunados, en su gran mayoría, ¿entiendes? Y si nos da, ya tú sabes que tenemos un porcentaje muy alto de no complicarnos, o sea, por eso es que dice que la cobertura más o menos va entre 95, 90, 97%, y tú tienes un 5% de que te contagies. Nadie está diciendo que no nos podemos contagiar si nos vacunamos. Lo que sí nos dicen, y lo dicen los laboratorios, y lo dicen todos los estudios científicos, es que no te vas a complicar, es que no vas a terminar en una terapia intensiva, porque nadie va a querer morirse ni terminar en una terapia intensiva, y de repente no te mueres, sino que después sufres las complicaciones, como le ha pasado a muchas personas, que después que pasa el COVID, quedas con problemas severos, problemas neurológicos, problemas para caminar, problemas para respirar, y vas a pasar un tiempo hasta que te recuperes. Puedes pasar hasta un año con secuelas, o muchas no sabemos todavía si esas secuelas no se te quiten. Entonces, como tú dices, cónchale, a lo mejor no me muero, me dio ya, porque hay personas que lo toman a juego. El problema es ese, que hay personas que te lo toman a juego. O sea, no, yo no me voy a morir, a mí no me va a pasar nada, porque yo soy joven. Y resulta que ahorita los jóvenes son los que tú estás viendo que se están complicando. O sea, la gente joven se está complicando. Aquí por lo menos también todos los pacientes que se han hospitalizado, todos son jóvenes
y la mayoría están sin, bueno, yo diría que todos no tienen vacuna. De hecho, aquí se registran, piden la cita y no se presentan, como me imagino que está pasando allá en los Estados Unidos y en muchas partes. Entonces, yo pienso que lo importante de esto no es explicar que si es buena, que si es mala, que cómo la hicieron, o sea, sino entender que si no nos vacunamos, tenemos el riesgo o de morir o de complicarnos. O de contagiar. O de contagiar. Eso, porque ¿qué pasa? Yo puedo estar vacunada. Fíjate tú, los vacunados, vamos a hablar de los vacunados. Tú estás vacunada. Tenemos que seguirnos cuidando porque tenemos un 5% de posibilidades de contagiarnos. Si yo me contagio, a lo mejor ni me doy cuenta, pero entonces voy a contagiar a otros que no están vacunados. Por eso es que el vacunado tiene que seguirse cuidando, usando mascarilla, lavándose las manos, tomar todas las medidas preventivas para no contagiar a los demás, porque el problema es ese, no contagiar a los demás. Ahí yo creo que es que se falló un poco, porque fíjate que ahorita todos los países que habían bajado la guardia, que la gente dejó de usar mascarilla, está volviendo a entrar a repuntar otra vez con los casos, pero por eso, porque quítense la mascarilla, ya estás vacunado, haz lo que tú quieras. Florida. Florida. No, y el Reino Unido también, y en Israel fue el primer país que le mandó a quitar la mascarilla a todo el mundo. ¿Y cómo está Israel ahorita? Tienen un repunte, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque comenzó a entrar la mutación, que es el Delta, la variedad Delta, que la variedad Delta es más contagiosa, se contagia más rápidamente, los síntomas dan más rápidamente, y aparte de eso, no te da, sino que no vas a empezar con un malestarcito, sino que va directamente a nuestro sistema respiratorio y es más peligrosa, o sea, puede matar más personas y es lo que está pasando. Donde entra esta mutación, o sea, corremos peligro. ¿Y de dónde viene? De la India. Comenzó en la India, lo detectaron en la India, pero la dejaron escapar. El problema es dejarle escapar. Yo pienso que los países deberían ser más estrictos con eso. Si entra una mutación nueva, no pueden dejar salir a nadie de su país hasta no frenar la mutación. Pero entonces empiezan, tú sabes, a salir las personas, a salir, que fue lo que pasó con China. Si China hubiese detenido ahí a su gente, no pasa nada, pero empezaron a salir, bueno, turistas chinos para todas partes del mundo y empezaron a contagiar a todo el que se le cruzaba. Y se fue extendiendo el virus y ya hemos llegado a esto. Entonces yo pienso que, bueno, aquí lo que hay es que crear conciencia, más nada. ¿Y cuándo se logra cuándo se alcanza lo que llaman la inmunidad de rebaño? Cuando el 80% de la población esté vacunada. Cuando el 80% de la población esté vacunada. Esté vacunada. Hasta que el 80%. Y ya se tienen que dejar de ese cuento de que si somos los ratoncillos de índolo. Sí. No ya somos, ya los ratoncitos de laboratorio fueron en la fase preclínica, así mismo. Así tal cual. O sea, no están experimentando con nosotros y de paso, yo no soy médico, pero yo creo que si por lo menos solamente aquí en Estados Unidos ya se ha vacunado al menos la población, la mitad de la población, y los efectos colaterales han sido mínimos. O sea, yo creo que más prueba que eso. Claro, y eso ha sido a nivel mundial. Por eso que te digo, los pequeños casos que se han complicado, bueno, estamos lo que llamamos en fase 4, bueno, todos esos están en estudio, están averiguando por qué se complicaron, estudian a los pacientes, o sea, te hacen un seguimiento. Te voy a decir, de hecho, mi hija que vive en Miami, ella se colocó la Moderna y ella, pero como 10 días después presenta una erupción, y presenta una erupción y tengo prurito, o sea, picazón, y hoy vengo que es la vacuna, que no sé. Bueno, ella llamó, yo le dije a ella, llama a tu médico, llamó directamente al laboratorio Moderna, allá le hicieron un cuestionario y a ella le hicieron un seguimiento. Ella le hicieron un seguimiento porque es el deber ser del laboratorio. Claro. ¿Será por la vacuna? Esta niña tiene urticaria por eso, no será. Ella le daba miedo colocarse la segunda dosis porque decía que le iba a volver a dar, porque pasó muchos días así, tuvo que consultar allá a su médico
y le mandaron antialérgico por un tiempo, pasó, se colocó con mucho miedo la segunda dosis y mira, no pasó nada. Entonces, es lo que te digo, que yo le decía a ella, mira, peor es que te dé el coronavirus. Y a ella, entonces es lo que te digo, pero es lo que te informo que el laboratorio sí está pendiente de todos los efectos, hasta de algo que no sea inusual, porque no es inusual que te dé un urticaria, lo usual es que te duele el brazo donde te lo coloques, que te duele la cabeza un poquito, que de repente te dé quebranto, y te voy a decir, hay personas que con la vacuna de la influenza, que me imagino que tú te la has puesto, puede darle síntomas y dolor en el brazo, puede dar un poquito quebranto, y hasta los niños. Tú no te das cuenta que cuando tú vacunabas a tus hijos, que el sarampión en la tarde tenía fiebre, un poquito de fiebre, y el mismo médico te lo decía. Sí. A lo mejor le puede dar un quebranto. Exactamente. Y dele tachipirín. Es que eso no es nuevo. Y tú sabes qué es eso. Eso es una buena respuesta inmunológica. Es una buena respuesta de tu organismo, de que significa de que tu organismo se está defendiendo, que tienes un buen sistema inmunológico. Entonces, y eso es pasajero, eso dura 24 horas, máximo 48 horas y ya pasó, ni después ni te acuerdas. Claro, claro. Entonces, eso es importante. Sí, bueno, Brenda, ya para ir cerrando, en conclusión, la fase de la vacuna, aunque en la última fase, estamos en esa última fase, particularmente pienso que ya esa prueba está más que pasada. Las fases más importantes son yo diría la preclínica y la 1, la 2 y la 3, donde ya realmente se probó que la vacuna no es tóxica, ni le hace daño a nadie, ni le va a cambiar su sistema genético, porque eso es importante. Ni el ADN, como ni el ADN, es que eso no llega, eso no llega ni siquiera a nada, porque el ARN mensajero llega a tu célula, estimula la producción de anticuerpos y el ADN lo elimina. O sea, ese ARN después desaparece. O sea, ya quedó nada más solo los anticuerpos ahí esperando a que si te llega el virus comiencen a defenderte. Eso es todo. Perfecto. Pero no te toca tu sistema genético, pero para nada. Entonces, los efectos secundarios son mínimos y por lo que mencionaste, se presentaron con la vacuna de AstraZeneca y la Janssen. La Johnson y Johnson. La Johnson y Johnson, esa es que presentaron, pero ya fíjate que hicieron pruebas y investigaron y se dieron cuenta que las personas que tuvieron esos efectos colaterales tenían de base problemas hematológicos, problemas inmunológicos, y por eso volvieron nuevamente a autorizarlas para que fuesen utilizadas. De hecho, allá en Estados Unidos la Johnson y Johnson la están utilizando bastante. Sí, sí. Y aquí en Panamá la AstraZeneca también. Y comenzaron a utilizarla primero a mayores de 30 años, hombres. Y posteriormente fueron adicionándole mujeres, y ahorita, mira, muchas mujeres la están usando. Eso es voluntario, el que quiera pide AstraZeneca y el que no sea por la Pfizer, pues aquí se colocan las dos. Ok, hay personas, por ejemplo, que dijeron, yo he escuchado mucho, que están esperando que pase un año para ver cómo le va a los demás para ponerse la vacuna. Pero justamente para el día que teníamos el live, te tenía la noticia que la estaba viendo de un señor que justamente había dicho eso mismo. Y apareció en California, que estuvo en California, se contagió en California. Sus palabras fueron, ojalá me hubiera puesto la maldita vacuna. Bueno, lamentablemente falleció, dejó a su prometida, o sea, la dejó sola porque se fue. Porque se fue. 5 niños que quedaron huérfanos. Bueno. Pero cuando estaba en el hospital, eso fue lo que dijo, ojalá me hubiera puesto la maldita vacuna. Para que tú veas que eso es, lamentablemente, es así. Yo siempre le digo a las personas, mira, tú no te quieres vacunar, no hay problema, no salgas, quédate en tu casa, no vayas al supermercado, no vayas a los malls, vete al campo solo, o sea, donde no haya riesgos, porque es que si no, no puede. Ahora, tú quieres estar más tranquilo, vacúnate y sal siempre y cuando te pongas la mascarilla, porque, ojo, prevención. El hecho que estés vacunado
no indica que no te puedas contagiar, porque tenemos un porcentaje, aunque mínimo, de contagiarnos, 5%. Y el que se puso la Johnson & Johnson, más, porque esa te protege 65% nada más. O sea, que el riesgo es mayor. Entonces, o sea, yo pienso que tenemos que ser un poco, vamos a decir, conscientes y responsables, no solamente con nosotros mismos, sino con nuestra familia y con los demás. Porque de nosotros va a depender la verdad de que esta pandemia o se quede por muchos años o se vaya rápidamente. Bueno, más claro no canta un gallo, señores. Así mismo es. Muchísimas gracias, Bueno, Brenda. no, gracias a ti y de verdad que espero que se hayan aclarado algunas dudas. Cualquier cosa, pues estamos a la orden. Podemos hacer otro live después con más calma para contestar las preguntas que no se hayan, vamos a decir, contestado hoy aquí. Perfecto. Bueno, es que justamente yo tenía una serie de preguntas, pero yo vi que tú hablaste en general y con las preguntas que tenía acá, realmente contestaste todas las inquietudes o la mayoría de las inquietudes que incluso las personas habían manifestado. Entonces, Me parece prevención, bien. Bueno, ser proactivo. espérate un segundito que yo sé que estamos terminando. Fíjate, a mí alguien me preguntó, sobre todo de Venezuela, porque acuérdate que allá en Venezuela solamente están poniendo la rusa y la china. Ellos han tenido problemas con la segunda dosis y me preguntaban si la segunda dosis podía ser la china. Entonces, eso no se puede hacer porque no se han hecho estudios de que se pueda combinar una vacuna con la otra. Los únicos estudios demostrados que se pueden, las vacunas que se pueden combinar es usar Pfizer con AstraZeneca, por lo menos una dosis de Pfizer, eso sí se pudiera hacer, o Pfizer, pero eso está en estudio. O sea, el que se puso Pfizer tiene que ponerse su segunda dosis con Pfizer, el que se puso Moderna, su segunda dosis con Moderna, y así sucesivamente. No podemos combinar vacunas, porque hay personas que dicen, no, yo me puse la rusa, pero resulta que ahora voy a ir a Estados Unidos para ponerme una de Pfizer. Lamentablemente, eso todavía no se ha estudiado, y por lo tanto no lo podemos hacer, porque mientras eso sí es un riesgo. Eso sí es un riesgo. O sea, mientras no existan estudios científicos que demuestren que podemos usar la dosis de cualquier vacuna, no podemos hacerlo. Eso es bueno que quede aclarado. Que quede claro. Excelente, excelente. Entonces, fíjense, ser proactivo es prevenir. Si nosotros podemos prevenir contagiarnos con esta terrible enfermedad, estamos no solamente cuidándonos nosotros mismos, sino como lo dijo la doctora Brenda, estamos cuidando también a nuestro entorno, estamos cuidando a los demás. Hay que ser ecológico, no se trata solo de mí, se trata del otro. Así que vamos a crear conciencia y vamos a tratar de buscar esa inmunidad de rebaño, 80%. 80%, vamos por ella. Vamos por ella. Bueno, Brenda, muchísimas gracias. De verdad que súper agradecida y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Estaremos a tu orden. Un abrazo.